Mariscal López. Comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo. Si bien el EPP fue fundado el 1 de marzo del 2008, para entender cómo se formó este grupo debemos remontarnos hasta el año 1989. Después de 35 años de dictadura, el gobierno de Stroessner cae en Paraguay y empieza una tímida apertura democrática. Esto significa que muchas personas y grupos insurgentes que se habían organizado en la clandestinidad para pelear contra la dictadura, ahora también podían organizarse en plataformas políticas y eventualmente postularse a cargos electivos. Una de estas personas que soñaba con llegar al poder era Juan Arrón. A finales de los 70, Arrón termina el colegio, asiste a clases nocturnas y empieza a frecuentar reuniones de organizaciones sociales y movimientos de izquierda. Es justamente en esta etapa que la perspectiva de Juan Arrón empieza a cambiar radicalmente. Unos años más tarde, Juan Arrón se pasaba la mayor cantidad del tiempo escondido entre el interior y la capital, organizando grupos, captando gente, a lo que él mismo definía como estar conspirando. Entre el 87 y el 88, Arrón es arrestado y pasa unos meses en la cárcel de Tacumbú acusado de romper la tristemente célebre Ley 209 para preservar la paz pública. Luego de la caída de la dictadura, Arrón comienza a activar en organizaciones sociales y a frecuentar mitines en donde puede encontrar más adeptos a su causa. 1990, en un curso de teología en la Universidad Católica, Juan Arrón conoce a Alcides Oviedo Brites, quien en ese entonces era seminarista. A partir de este encuentro, las visitas de Juan Arrón al Seminario Metropolitano de Asunción empiezan a ser más frecuentes. 1992 se convertiría en un año clave. En Paraguay se rompe la tranquilidad eclesial cuando el Seminario Metropolitano de Asunción toma la drástica decisión de expulsar a 8 seminaristas. Alcides Oviedo Brites, Gilberto Cetrini, Osvaldo Martínez, Pedro Maciel fueron algunos de los seminaristas expulsados por llevar al extremo una línea ideológica católica conocida como la Teología de la Liberación. A ver, ¿qué es la Teología de la Liberación? La Teología de la Liberación es una corriente cristiana centrada en Latinoamérica que afirma que no es suficiente para la Iglesia Católica el simple hecho de cuidar y preocuparse por los pobres, sino que tiene que ir más allá y convertirse en el motor de cambio que ayuda a llegar a una reestructuración política, económica y social con el fin de erradicar la pobreza en Latinoamérica. En sus inicios se presentaba como una respuesta humanista a tantos abusos causados por las dictaduras militares latinoamericanas. Pero entrando en los 80, ciertas facciones del movimiento empiezan a radicalizarse cada vez más, en ocasiones incluso llegando a tomar las armas. Este planteamiento generó fuertes roces dentro de la propia Iglesia Católica. En 1984, en Nicaragua, el Papa Juan Pablo II amonesta dura y públicamente al sacerdote Ernesto Cardenal en una imagen que da vuelta al mundo. En 1985, el entonces cardenal Ratzinger le impone un año de silencio al cura Leonardo Boff, uno de los ideólogos de la Teología de la Liberación. Una situación que desembocó en la famosa homilía Opción para el Pobre de Juan Pablo II, quien en 1990 en México criticó duramente a la Teología de la Liberación. Cuando el mundo comienza a notar las fallas claras de ciertas ideologías y sistemas, parece más incomprensible que ciertos hijos de la Iglesia en estas tierras persisten en la presentación de ciertos modelos cuyo fallo es patente en otros lugares del mundo. Ustedes, como sacerdotes, no pueden estar involucrados en actividades que pertenecen a los fieles laicos. Tengan cuidado, entonces, de no aceptar ni permitir una visión de la vida humana como conflicto, ni ideologías que proponen el odio de clases y la violencia. El mensaje del Vaticano era más que claro. Los curas que tenían aspiraciones políticas o que peor aún apoyaban la toma del poder a través del fuego, el levantamiento en armas o una revolución deberían alejarse de la Iglesia. Pero ya entraremos en eso más adelante. Volvamos al año 1992 y a los seminaristas expulsados. Al ver frustrados sus proyectos de volverse cura, estos empiezan a buscar otros caminos para cumplir sus objetivos. Juan Arrón contacta con Alcides Oviedo Brites y el resto de los seminaristas para invitarlos a ser parte del partido que habían formado, el Movimiento Patria Libre junto a Nuncio Martí. Las conexiones que tenían los ex seminaristas
tenían mucho valor, habían estado trabajando en parroquias e iglesias del interior, así como en el Bañado y las zonas más calientes de Asunción. En todos estos lugares tenían bien identificadas a las personas que simpatizaban con sus ideales. En un principio, la intención del partido era ir ganando terreno y llegar al poder a través del voto. Las elecciones presidenciales de 1993 fueron contundentes, ya que mostraron con claridad que desde un partido radical de izquierda y sin infraestructura sería imposible llegar al poder. El movimiento Patria Libre parecía ser completamente intrascendente. Entonces había que empezar a cambiar el rumbo. La estrategia elegida fue seguir con el partido político, con Juana Roma a la cabeza y en paralelo crear un brazo armado, el cual sería liderado por Alcides Oviedo Brites. La facción armada se enfocaría en acciones criminales que les brinden dinero a la par de instalar la idea de la revolución como alternativa para el pueblo. Ese movimiento armado sería el movimiento inicial de lo que más adelante conoceríamos como el EPP.